Buenas, mis queridos estudiosos de la anatomía. Mi nombre es Juan José Sánchez y bienvenidos una vez más a un nuevo video anatómico. Hoy hablaremos acerca de la osteología de los huesos que me conforman el tórax y más específicamente hablaremos del más anterior de ellos y el único que se encuentra en la línea media, que es el esternón. Ese hueso esternal o esternón, dentro de la clasificación de los huesos, es un hueso plano. El va desde su límite superior, es la vértebra D3 o T3 como le quieran decir, y la parte más inferior, que es la punta del esternón, llega hasta lo que es la vértebra D10. Antes de nosotros comenzar a hablar profundamente del tema del esternón, los exhorto a que se suscriban a mis videos. Aquí en la esquina inferior derecha les dejo un link directo para que se suscriban y les puedan llegar notificaciones cuando yo suba algún nuevo video de anatomía. Entonces, como les digo, el esternón va desde D3 hasta D10. Él, a pesar de que es un hueso plano, no es totalmente recto, sino que él tiene una forma, vamos a verla más adelante, desde una visión lateral cóncava hacia atrás. Es decir, hacia adelante me va a dar una convexidad y hacia atrás me va a dar una gran concavidad. Este esternón está conformado por tres grandes partes. La parte más superior es lo que llamamos el mango del esternón o el manubrio del esternón. Luego viene una parte media, que es lo que vamos a denominar cuerpo del esternón, y una parte más inferior, que es lo que llamamos proceso sifoideo, apéndice sifoides o simplemente apófisis sifoides del esternón, aunque la palabra apófisis está muy mal dicha para esta estructura en específica, porque no es una apófisis anatómicamente, pero en algunas literaturas la pueden encontrar con el nombre de apófisis sifoide. Entonces el esternón es una estructura muy importante cuya función principal es protegerme los huesos que están en el tórax. Principalmente a este nivel me protege el corazón y aparte lo que son los pulmones. Además es una estructura que es muy importante desde el punto de vista muscular, ya que hay muchos músculos que se originan o se insertan en ella. A nivel de lo que es el manubrio, recordemos que en cuello se originaba el esternocleidomastoideo en su cara anterior y en la cara posterior se originaba el esternocleidoideo y el esternotiroideo. A nivel de lo que es el cuerpo del esternón, en sus bordes laterales, se originan los músculos intercostales internos, también llega la membrana intercostal externa y en el dorso del cuerpo llega un músculo que es el músculo transverso del tórax, que también se llama músculo triangular del esternón. Así como también en la cara anterior, tanto del cuerpo como del manubrio, se origina el gran músculo pectoral mayor. ¿Ok? A nivel de lo que es el apéndice sifoides y el cuerpo, seguimos también músculos del abdomen importantes, como es el recto anterior del abdomen, como lo que es el músculo oblicuo externo y el oblicuo interno. A través de sus aponeurosis se insertan en lo que es el dorso del apéndice sifoides y en la parte ventral también. Entonces comenzamos con el manubrio del esternón, que también es llamado mango del esternón. ¿Por qué se llama manubrio? Porque con la articulación que forma con las clavículas da una forma de un volante. Entonces el volante era un manubrio para los griegos, por eso que también se llama manubrio del esternón. Entonces la parte más superior de ese manubrio del esternón, recuerde que corresponde al nivel vertebral D3 y es una estructura que tiene forma de escotadura. Es por eso que la vamos a denominar escotadura esternal o simplemente la podemos llamar horquilla del esternón. ¿Ok? Luego en la parte más lateral superior vamos a encontrar dos grandes escotaduras, una a cada lado. Esas son las famosas escotaduras claviculares que tienen las carillas articulares para la clavícula, formando entonces así la articulación externoclavicular, que es un tipo de articulación sinovial. ¿Ok? Luego de esas escotaduras claviculares viene la parte más ancha de todo el esternón y más específicamente la parte más ancha del manubrio del esternón, que es el lugar donde recibe a la primera costilla a través del primer cartílago costal. Entonces la única costilla que llega directamente al manubrio del esternón es la primera costilla. Luego del manubrio vamos a pasar al cuerpo. Ese cuerpo es de las tres partes la que es realmente cóncava hacia atrás, es la que le da la gran concavidad al esternón, pero si la vemos por delante, más bien es una forma convexa. Hacia la parte posterior es lisa, pero la parte anterior es rugosa. Está interrumpida ese cuerpo por unas estriaciones transversales, que esas tres estriaciones transversales están a nivel de la inserción de la tercera, la cuarta y la quinta costilla. Y eso muestra que son lugares donde se fusionaron los huesos, es decir, los cartílagos de crecimiento del hueso esternal. Entonces ese cuerpo del esternón es quien me va a recibir a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a la sexta costilla directamente.
Vean ustedes entonces que me salté a la segunda costilla. Ahorita les explico por qué me salto específicamente esa segunda costilla. Después del cuerpo del esternón vamos a tener el apéndice sifoides o proceso sifoideo. Que este apéndice sifoides o proceso sifoideo realmente siempre es cartílago, no es hueso. Solamente que después de los 40, 50 años él se osifica y se hace hueso. Pero durante toda la infancia y durante toda la adultez él siempre va a ser cartílago. Entonces ese apéndice sifoides en la parte anterior va a tener una depresión que a veces es un hueco completo que se denomina fosita gástrica, que me queda justo por encima del epigastrio y por encima del estómago, por eso recibe ese nombre de fosita gástrica. De manera que el esternón, como tiene tres partes, esas tres partes se tienen que articular entre sí a través de dos articulaciones. La articulación más superior ocurre entre el manubrio, el esternón y el cuerpo, entonces es la articulación manubrio esternal. Esa articulación manubrio-esternal, oigan bien, es un tipo de articulación cartilaginosa. Y dentro de las cartilaginosas es subclasificada como una articulación cartilaginosa secundaria. Es decir, es una articulación de tipo sínfisis. ¿Ok? Sínfisis. Esta articulación, disculpen, una articulación primaria o de tipo sínfisis. Esta articulación es de tipo sínfisis o primaria porque es de tipo de fibrocartílago y ella siempre es cartilaginosa, jamás se va a osificar. Por eso es que se llama secundaria o sínfisis. Ahora, recapitulo, es una articulación de tipo secundaria o sínfisis o de fibrocartílago. ¿Ok? Jamás se va a osificar. Mientras que la siguiente articulación es la que ocurre entre el apéndice sifoides y el cuerpo del esternón. Esta articulación es la articulación sifoesternal. Esta articulación sifoesternal es de tipo cartilaginosa, pero de cartílago hialino. Por eso es que recibe el nombre de sincondrosis. Entonces recapitulo, la articulación manubrio-esternal es articulación cartilaginosa, pero de cartílago fibroelástico, mientras que la articulación sifoesternal es una articulación cartilaginosa pero de cartílago hialino, es una sincondrosis. Esta articulación sifoesternal, como les dije al principio, es cartílago pero después ella se osifica. ¿Ok? Por eso es que se denomina articulación de tipo cartilaginoso. Ahora, esa articulación primero manubrio esternal es quien me recibe a la segunda costilla, específicamente la articulación manubrio esternal, es decir, esa segunda costilla llega en parte al manubrio y en parte al cuerpo del esternón. Y es muy importante porque en esa articulación manubrio esternal se forma un ángulo muy prominente, que es el famoso ángulo de Lowis, que es muy importante en medicina porque es el lugar donde semiológicamente, al yo ver a un paciente, yo al verle ese ángulo que es muy prominente, yo sé que ahí es el lugar donde se inserta la segunda costilla y a través de él yo puedo contar a las demás costillas. Mientras que en la articulación sifoesternal, vean que el que llega es en la séptima costilla. Entonces vean que la segunda llega a la articulación manubrio-esternal y la séptima costilla llega a la articulación sifoesternal. Y bueno amigos, esta es una visión lateral. Vean entonces cómo a este nivel, en la unión del manubrio con el cuerpo, es que está el ángulo de Lowis. ¿Ok? Vean cómo él es cóncavo hacia atrás, como les decía, pero es convexo hacia adelante. Esto es anterior y esto es posterior. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte, como les dije aquí abajo, darle like, compartirlo y seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.